Onda Cero, Navarra. Ya les comentábamos que este miércoles 8 de abril tenemos en Onda Cero una cita con la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko y Cascuntza. Ya saben que cada 15 días nos proponen tratar en Pamplona en la Onda diferentes temas de muy diversa índole. Hoy hablamos de historia, algo que hemos hecho muchas veces en este espacio, pero de historia relacionada con el género, relacionada con la mujer. Y yo creo, igual me falla la memoria, pero eso no lo habíamos hecho nunca. Nos acompañan Amaia Nausía, que es investigadora de la Universidad de Navarra, que está realizando su tesis sobre la viudedad en la Edad Moderna. Muy buenas tardes, Amaia. Buenas tardes. Y Rocío García Burrelier, que es profesora de la Universidad de Navarra, que realizó su tesis sobre la nobleza navarra en la Edad Moderna y que, entre otros aspectos que estudió, claro está, estaba la mujer noble. Muy buenas tardes. Buenas tardes. El hecho de que en este programa, si vuelvo a repetir, no me falla la memoria, y además es que llevamos ya varios años, no hayamos hablado nunca de esta historia relacionada con la mujer, supongo yo que es un signo de que no es un objeto habitual de estudio, ¿no? Pues últimamente está siendo más frecuente que se hable de este tema, e incluso en estudios que no están calificados como de género es inevitable que aparezca siempre la mujer. Claro, al final estábamos ahí, ¿no? Claro, efectivamente. La cuestión es descubrir sobre todo fuentes que hablen de las personas que han pasado muchas veces muy ocultas porque no han ocupado cargos de interés o no han llevado las riendas de señoríos o de circunscripciones importantes o de cualquier otro ámbito, ¿no? Claro. Entonces ese relegar a la mujer en la Edad Moderna un poco al ámbito doméstico y tal ha dado como resultado en algunos fondos archivísticos que no haya fuentes por lo menos muy visibles y muy accesibles. Hay que buscar. Claro, las dificultades para documentar un estudio o para estudiar son mayores, ¿no?, que si uno elige otro tema, supongo. Amaia, tú que estás ahora en pleno desarrollo de esa tesis. Sí, pues a mí me ha sucedido precisamente todo lo contrario, ¿no? Mira. El tema de la visibilidad de las viudas. Porque, bueno, antes y no hasta no hace tanto se definía a la mujer en función del hombre que tuviese a su lado, ¿no? Entonces eran hijas de, mujeres de o viudas de. Entonces en las fuentes es muy habitual que aparezcan como viudas de. Y en las fuentes que yo manejo, que son procesos, las pleiteantes aparece definida su condición civil, entonces aparecen como viudas de. Entonces se hacen visibles por ese hecho, por la definición que recibían como mujeres de, hijas de o viudas de. O sea que con los hombres no sucedía. Los hombres se definían por su posición social, por sus oficios o por su pertenencia al clero, pero no era habitual que apareciesen definidos como el esposo de o el viudo de. No, esa condición se obviaba, ¿no? No aparecía. Sí. A mí me llama la atención, ¿no?, cómo se te ocurre investigar sobre este tema. Bueno, esto es una propuesta de mi director de tesis, que es Jesús Mari Usunariz. Y entonces, bueno, hace unos 5 años, cuando terminé la carrera y empecé a pensar en qué iba a ser de mi futuro, pues mi director me propuso que el tema de la viudedad no estaba muy estudiado en el Estado. Había algunas monografías en Francia o Inglaterra, pero no estaba estudiado. Y entonces es un punto de vista interesante estudiar qué pasaba con aquellas mujeres que perdían a sus maridos. Y era un poco intentar ver si los tópicos en torno a la viudedad se cumplían, se rompían, o qué es lo que sucedía con ellas. Así que el tema salió de un hombre. El tema salió de un hombre, sí. Pero trabaja una mujer. No trabaja una mujer. Sí. En el caso de Rocío, el tema de estudio era más amplio en el sentido del género, ¿no? Porque la nobleza navarra en la Edad Moderna abarcaba todo, pero claro, de ahí también salen conclusiones muy interesantes sobre la mujer. Pues la verdad es que yo cuando empecé la tesis, que ya hace bastantes más años que Amaia, y también fue por sugerencia en este caso de don Valentín Vázquez de Prada, que es catedrático de Historia Moderna,
Yo no pensaba encontrarme con ningún modelo fuera de lo común, sino que pensaba, y por las primeras catas documentales respondían a eso. No se mencionaba casi a las mujeres, o como ha dicho Amaya, esposas de, marquesas tal, consortes siempre, pero muy poco implicadas en el manejo de las haciendas o de los señoríos. Y salió de repente 2 o 3 figuras muy marcadas, según la documentación, con un carácter muy fuerte. En concreto, una que recuerdo mucho es la marquesa de Falces, Ana María de Peralta, que vivió entre los siglos XVI y XVII, y esta mujer, que era la titular propietaria del marquesado, llegó a airear en pleitos judiciales incluso las desavenencias conyugales que tenían, cosa que es rarísima. O sea, yo no he vuelto a encontrar un caso igual. No quiere decir que no existieran, seguramente sí, pero desde luego ninguna mujer de esa época que respondiese mínimamente a los cánones iba a un tribunal a denunciar a su marido por malos tratos o por por usurpación de derechos, que es lo que ella hizo, ¿no? Claro, supongo que sí que deberían tener un carácter muy fuerte, porque para bregar en aquellos tiempos, ¿no? Si todavía hoy, pues bueno, mucho podríamos hablar de la situación y de las diferencias entre hombres y mujeres, pues en aquellos siglos la brecha era mucho más amplia, ¿no? Así que me imagino que para poder llegar a hacer las cosas que hizo, por ejemplo, esa marquesa de Falces, pues tenía que tener un carácter duro. Muy duro y además muy resistente, porque estuvo muchos años, casi 20 o 25 años, en pleitos sucesivos, y yo creo que no se rindió hasta el día que murió. Pero curiosamente, aunque no están sentenciados los procesos, las fuentes posteriores parecen querer decir que ella perdió. O sea, que aunque luchó mucho, sí perdió, porque claro, los pleitos eran contra su marido. Claro. Y el único hijo que tenían, que también era un hombre, no sé si esto puede influir, se había educado con su padre. Entonces, efectivamente, la condición de heredero, de único hijo y encima de varón, pues hizo que la balanza cayera un poco a su favor. Esa mujer rompió moldes en muchos aspectos, pues ¿no? Porque creo que incluso se separó del se marido. Separó dos veces. O sea, que reincidió. Pues, la obligaron, la presionaron en cierto modo para que firmara un documento de conciliación, pero a la vista de que el comportamiento de su marido no varió, por lo visto, antes bien se recrudeció un poco, cortó cualquier lazo. Pero claro, tuvo que soportar detrás de eso romper también los lazos con su hijo, que eso supongo que sería bastante duro. Para una madre pues tiene que doler bastante. Pues, sí. Y además el hijo se puso declaradamente y actúa como pleiteante junto con su padre en algunos procesos incoados contra ella. O sea, que no solamente era el marido el que le reclamaba los bienes, sino que pocos años después se unió también su único hijo. Entonces ya estamos en una situación más. A mí me ha sorprendido saber o enterarme de que existía en aquel momento esa figura de la separación, ¿no? O del divorcio. No sé si se llamaba así. Sí, la palabra latina que se utilizaba es divortium, que en realidad quiere decir, no es lo que significa hoy, sino que significa lo que llamamos separación. Es temporal. En ningún caso que se haya visto es definitivo, aunque la separación puede ser ya para siempre. Si se ve, ¿cómo se dice? Esta incompatibilidad de caracteres, etcétera. Y efectivamente tenía que hacerse en un tribunal eclesiástico, porque suponía no romper el vínculo matrimonial, pero sí no llevarlo hasta su último fin, ¿no? O sea, la separación de cuerpos, que se dice también, y de bienes, suponía una decisión judicial eclesiástica. Y ella también lo consiguió. Me ha sorprendido, porque uno cree que hay algunas cosas que son tan recientes y de repente estaba todo inventado. Sí, ¿no? De repente te das cuenta que en esos siglos ya existía el divorcio, que bueno, puede no ser entendido como actualmente, pero bastante parecido, ¿no? Sí, a los efectos sí. Según sus efectos sí. Amaya, en el caso de la viudedad, creo que en primer lugar te encuentras con un poquito la dificultad del concepto, ¿no? O de la idea. La idea de viuda, sí. Es un tema un poco complejo, porque lo que sucedía en aquel entonces es que, claro, al enviudar, muchas se volvían a casar. Entonces, lo que yo me preguntaba, ¿estas mujeres seguían siendo viudas o eran esposas? Entonces yo con lo que me he encontrado es que la viudedad es un estado que acompaña a la mujer durante el resto de su vida. No importaba si había enviudado hacía 20 años, si se había vuelto a casar. Lo importante es que esa mujer ya había estado casada y que tenía un esposo que había fallecido. Entonces la memoria del esposo pervivía siempre, aunque se volviese a casar.
Entonces, el concepto de viudedad es además femenino, por lo que he dicho anteriormente, ¿no? Porque a los hombres no se les definía en función de sus esposas, pero a las mujeres sí. Entonces, bueno, explico varios casos, ¿no? De mujeres que en su periplo vital pasaban por diferentes ciudades y llegasen a donde llegasen, siempre los vecinos recordaban y sabían que esa mujer era viuda de. Entonces, en muchos procesos incluso los vecinos no conocen el nombre de esa mujer, pero sí saben que es la viuda de Agustín de Vélaz, por ejemplo, sí, ¿no? Sí. Entonces, es un concepto femenino. También resulta curioso, ¿no? Que a pesar de, por ejemplo, contraer matrimonio nuevamente, se siga esa condición de viuda siga estando tan presente, ¿no? Sí. Bueno, sí, ahora por ejemplo recuerdo un consejo de Vives del escritor, era un tratadista de la época, que recomendaba a las viudas que no molestasen a sus nuevos maridos con el recuerdo permanente de los difuntos. Bien. Pero bueno, esto se entendía, que se lo guardaran para ellas. Sí, vale, ¿no? Se guardan para ellas. Pero bueno, esto se debe al afecto, primero, y porque muchas veces también quedaban hijos y quedaba patrimonio todavía que unía a esa mujer al recuerdo del difunto marido. Entonces es entendible, hoy en día también es entendible que alguien que ha perdido a su esposo lo recuerde, aunque rehaga su vida con otra persona. Sí que podemos decir que había un prototipo ideal, ¿no? De viuda. Sí, la viuda virtuosa que defendían desde los tratados, desde los púlpitos, pero también la sociedad era consciente de ese ideal de viuda y las propias viudas eran conscientes. Entonces, bueno, se habla de una viuda que recuerda a su marido, la viuda tiene que recordar a su marido, tiene que llorar la muerte de su marido, pero no excesivamente, porque si llora de una forma excesiva quiere decir que no cree en la vida después de la muerte, con lo cual todo tiene vuelta, ¿eh? Todo tiene vuelta. Tenían que mostrar su pesar, pero de una forma comedida. Tenían que vestir de negro, pero durante un tiempo, no tenían que excederse tampoco. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo? Bueno, está establecido el año de luto, el Tempus Lugendi, que se le llamaba, que tiene un origen romano y que se cree que, entre otras cosas, también por una cuestión moral, ¿no? Pero también por una cuestión de que si la mujer estaba embarazada, la muerte del marido era para demostrar que ese hijo era del marido difunto. Entonces se dejaba un año y un día, se solía establecer. En otras legislaciones se establecen 9 meses, ¿no? Pero lo normal es un año. Entonces durante ese año no podían volver a casarse y el luto era más riguroso. Ya. Estaba pensando yo lo que han cambiado los tiempos, que aquí las 3 vamos de negro. Que la connotación que tenía y que ya se ha perdido de esa manera, ¿no? Sí, bueno, la vestimenta no era solo negra, porque también llevaban una especie de toca que Caro Baroja las describe como las tocas ahumadas, que debían ensuciar su tocado para simbolizar así la tristeza de su espíritu. Pero más que de negro tenían que ir recatadas, ¿no? Pero bueno, eso era un componente general en todas las mujeres. Eso te iba a decir, que tampoco creo que el resto de las mujeres fueran poco recatadas, ¿no? O sea, probablemente. Me costó ver la vestimenta de las viudas y bueno, un poco sería la imagen de la Dolorosa. La Virgen con el manto negro y una... esta blanca, ¿no? Sí, llevan como una especie de tocau largo, blanco, y encima un manto negro. ¿Te costó encontrar, has dicho, la vestimenta? Sí, sobre todo los testimonios sobre la vestimenta en Navarra, porque sí que tenía la imagen de la regente Mariana de Austria, el cuadro de ella vestida como la Virgen de la Soledad, pero quería saber si realmente una viuda de Pamplona, por ejemplo, vestía así. Y bueno, encontré algún grabado de la época y bueno, no iban exactamente así, pero llevan sus propios tocados que en la zona vasca eran bastante más complejos. Los tocados de las mujeres se caracterizaban por ser más no sé cómo denominarlos, complejos. Sí, que más historiados, ¿no? Más elementos. Sí. Sí. Entonces quedamos que el duelo y el dolor había que vivirlo en su justa medida. En su justa medida. Que a mí se me parece tan complicado, ¿no? Que uno se pone a pensar las cosas que tenía que tener en cuenta en esa época y vamos,
tenía que ser bastante difícil, ¿no?, afrontar todo esto. Bueno, yo creo que también lo tenían tan integrado que, por otro lado, el tema de... nosotros lo vemos con nuestra mentalidad de ahora, ¿no? Sí, entonces en la época era algo que estaba asumido, sabían que era así. Bueno, se decía que tenían que sentir el dolor de corazón. Yo lo que me pregunto es cómo se mide el dolor de una persona, cómo entras en el corazón de una persona. Pero bueno, sí que había ciertas exteriorizaciones, símbolos que servían para la sociedad y que eso la reintegraba en la sociedad y le daba su valor, porque las viudas que se comportaban como tales, como viudas virtuosas, están muy bien valoradas en la sociedad. Entonces tenían un papel importante en ese sentido. Las situaciones en las que quedaba una mujer cuando fallecía el marido, pues me imagino que eran muy variadas, ¿no? Tantas como personas diferentes las hay, pero quizás sí que has podido encontrar algunos aspectos comunes, ¿no? Sí, bueno, primero es el tema de la desolación, ¿no? Yo me imagino una mujer de aquella época que perdía a su marido, que era el cabeza de familia, que aunque la mujer también aportaba ingresos, al final el principal aporte económico era el del marido. Entonces me imagino una especie de mezcla de sensaciones entre, por primera vez, tomar las riendas de su vida, una capacidad nueva de decisiones, de autonomía, que como mujer casada no tenía, pero por otro lado también el miedo o el vértigo ante tener que enfrentarse sola a la vida y tener que sacar adelante la familia si tenía hijos. Bueno, yo creo que es una sensación que cualquier mujer también hoy en día vivirá. Lo que pasa que, claro, entonces las situaciones eran más precarias, seguramente. Y bueno, pues tenía que contar con diferentes recursos. Cada uno efectivamente tenía sus recursos. Había quien, como las nobles, tenían unas rentas. De hecho, veníamos comentando, que me comentaba Rocío, que ella encontraba pocas nobles que se volvían a casar. Cosa que sí. No era habitual. No. La que ya lo había conocido, como que no quería. Sobre todo. Claro, aquí estamos dando también, por supuesto, una cosa que me veía también refutando un poco a Maya, y yo creo que tiene parte de razón. Pensamos a veces que las segundas nupcias o las nupcias sucesivas, las viudas, sobre todo las más sencillas, ¿no?, de nuestro acto social, más sencillo las contraían por necesidad económica, porque no tenían medios. Y claro, ahí sería muy fácil decir, bueno, pues las nobles no contraían segundas nupcias porque no necesitaban, tenían esas necesidades cubiertas. Pero a Maya le ha dado bastante importancia, me parece que con acierto, al factor del sentimiento, o sea, del afecto, que ya lo mencionó, porque efectivamente hay también casos de viudas que no son nobles que estrictamente no necesitarían ningún aporte económico, ¿no? Más, pero... Sí, es lo que yo defiendo, es el que se ha dado mucha importancia a las segundas nupcias de las viudas, o al que las viudas se volviesen a casar como una forma de supervivencia. Pero efectivamente hay viudas, por ejemplo, viudas de artesanos, que por ejemplo una viuda de un zapatero que tenía el negocio familiar, que tenía hijos con el que sacar el negocio adelante, claro. O ellas mismas podían contratar un oficial y sacar el trabajo ellas solas, y que tenían, además, gozaban de independencia, quiero decir que estaban en una situación, por así decirlo, liberada. Sí. Y aún así volvían a casarse. Entonces, claro, para mí es importante el factor emocional, que se ha tenido como muy descuidado por los historiadores. Sí, que parece que solamente se ha movido todo por... Sí, parece que el amor dinero, es... ¿no? Sí, parece que el amor... Es muy difícil medirlo, también lo decía. Es difícil cuantificar el amor, pero se ha tendido a creer que el amor es solo una cuestión del romanticismo, ¿no? Y entonces también se amaba a la gente y se casaban también por cuestiones de afecto. Entonces, lo que sucedía es que los ritmos vitales eran diferentes. La muerte estaba más integrada en aquella sociedad, la gente moría con mucha mayor facilidad, y además la muerte estaba asumida, la gente moría en su casa, moría en su cama, y la gente aceptaba la muerte parte de la vida, cosa que ahora parece que queremos mirar a otro lado. Entonces, una de las cuestiones de las fases del duelo, que no sé si yo creo que son muy conocidas, primero está el rechazo, luego el enfado, la negociación, la ira, y al final viene la aceptación. Entonces, en aquella sociedad la muerte estaba tan presente que era más fácil aceptarla y era más fácil seguir adelante. Entonces, cuando se acepta algo, es más fácil reconstruir tu vida y seguir para adelante. Claro. Entonces, el apoyo de una persona a su lado era algo que valoraban también, era el apoyo, era el amor,
era también una asociación productiva, porque el matrimonio también era una asociación para seguir adelante y producir, pero habría que tener en cuenta todas estas cuestiones, no solo el tema de la supervivencia. Claro. Hay un asunto, ¿no?, que también me llamaba la atención, o que te das cuenta, ¿no?, que realmente para muchas de esas mujeres que se quedaban viudas, quizá era la primera toma de contacto con la libertad, entre comillas, ¿no? Porque la mayoría habrían pasado de estar bajo el padre, en el sentido de que, bueno, pues que pasaban directamente de la casa materna o paterna a casarse, ¿no? Que nadie tenía, como ahora, pues unos años en los que podías más o menos ser independiente, ¿no? Sí, era así. De hecho, la autonomía es una de las características también de la viudedad. Es la autonomía derivada de la pérdida. Yo suelo hablar de las dos caras de una misma moneda, ¿no? El dolor por la pérdida, pero la alegría por la autonomía. Entonces, por primera vez recuperaban para sí la dote que habían aportado al matrimonio. Era íntegramente para ellas. Ellas podían administrarla, dejarla en herencia, podían hacer lo que ellas quisiesen. Luego, además, también tenían ciertos derechos para acceder al mercado laboral que otras mujeres no tenían. Otras mujeres casadas o solteras no podían regentar, por ejemplo, pues un negocio de herrería, por ejemplo, cosa que las viudas sí. Tenían ciertos privilegios también, entre comillas, ¿no? Sí. En virtud de su fragilidad se les concedieron ciertos derechos y privilegios que hacían que, bueno, no podemos hablar tampoco de emancipación de la mujer tal y como hoy lo entendemos, pero bueno, sí da cierta libertad. Pero sí que es, desde luego, claramente un cambio increíble el hecho de quedarse viuda, ¿no? Un antes y un después, aparte de por el dolor y por la pérdida, también por esa primera toma de contacto con la independencia, ¿no? Con la cierta independencia. Una independencia para decidir también el matrimonio de los hijos, una independencia para muchas cosas, siempre bajo el control social, ¿no? Siempre bajo la mirada crítica y rigurosa de sus convecinos, porque era así, vigilaban muy mucho, porque una mujer sola suscitaba más recelo que... Estaban muy controladas. Claro, Sí, quizá no es solamente el hombre, o sea, la figura de esa paterna o el marido el que ejerce la presión social, es que es la misma sociedad. La sociedad, ¿no? Las mujeres también ahí somos... Y las propias mujeres. Ellos son como las voces legitimadas, etcétera, pero es toda la sociedad la que está mirando con lupa. No, las mujeres seguro que vigilaban bien lo que hicieran las viudas de la localidad, ¿no? En los pleitos por injurias, las injurias más graves solían ser entre mujeres, las reyertas entre mujeres eran de, bueno... Antes decías que la viudedad es una condición femenina, y es que en tu estudio dejas claro que las categorías, por ejemplo, en el medio rural de gente sola eran o viudas o el párroco. Los hombres no aparecían por ningún sitio, ¿no? Sí. La imagen de... Los viudos nunca estaban solos, al parecer. Bueno, primero porque se volvían a casar mucho más a menudo y en un intervalo de tiempo más corto. Los viudos no tenían por qué respetar ese año de luto. Tenían plazos. Socialmente tampoco es que estuviese muy bien visto que un hombre se volviese a casar tan rápido, ¿no? También tenía que mostrar cierto respeto por la mujer, pero claro, un viudo con hijos en su casa necesitaba inmediatamente una mujer que se hiciese cargo de esos hijos, porque así como las mujeres sí podían ejercer funciones masculinas, por así decirlo, estaba muy mal visto que, quiero decir, siendo viuda, una mujer que se encargaba de su propio negocio estaba asumido. Pero un hombre ejerciendo labores domésticas pues era impensable. Es una cosa tremenda. Entonces, bueno, pues, sí. Todavía hoy en algunos sectores es tremendo. Pues vayámonos a esos siglos, Sí. Como para verle a un hombre haciendo la comida, ¿no? Pues que no, en ese momento no. Necesitaban una mujer rápidamente a su lado, ¿no? Y quizá por eso tampoco aparecen. Resulta que, hablando de los pleitos, las mujeres muy pleiteantes, ¿no? Sí, yo creo que Rocío también podría hablar de eso. Tú habrás encontrado muchas mujeres ahí. Sobre todo en el tema de las nupcias dobles, que es otro asunto que estudié en una ocasión, de mujeres que quieren contraer un segundo o un tercer matrimonio, pero tienen hijos de los matrimonios anteriores. Y entonces lo que hacen es establecer con el futuro marido, que también a su vez
para él son las segundas o las terceras nupcias, y tiene también algún hijo, establecen una especie de estrategia de pacto según el cual ellos contraen matrimonio, pero al mismo tiempo lo contraen también uno de sus hijos con una de sus hijas. Entonces, eso lo planeaban la mayor parte, bueno, al menos los que yo... Tiene tela el asunto, ¿eh? Bastante. Sí. Ahora, no es muy frecuente, o al menos no es muy frecuente que aparezca en la documentación. Otra cosa es que se hiciese, porque he encontrado una práctica... muy pocos casos. Sí, yo pocos también. Pero eso, claro, cuando hay falta de documentación, lo único que puedes pensar es no que no pasara, sino que nadie lo denunciaba, o que no había, claro, que no había habido ningún problema, que todo había salido como los padres habían planeado y por lo tanto adelante, ¿no? Pero eso sí que es bastante tremendo, porque la mayor parte de los procesos que yo he encontrado, la voz cantante la llevan las mujeres, o sea, las que quieren casarse con ese señor, y entonces son ellas las que dicen, no, con este hijo tuyo, esta hija mía va a contraer matrimonio, y establecen el tipo de dote, las condiciones económicas, todo. Entonces, era toda una estrategia realmente, ¿no? Muy pensada, además. ¿Y con el matrimonio de los hijos qué buscaban? Preservar el patrimonio dentro de la familia, o sea, evitar que los hijos se casaran fuera de la casa, como se decía, y se llevaran las hijas la dote, que era además obligatorio, que se la tenían que conceder, y los hijos pues fuerza de trabajo, o bueno, en cualquier caso una ayuda, ¿no? Entonces, a raíz de esos matrimonios dobles también venían pleitos dobles. Claro, venían muchas veces, hay algunos casos en que los pleiteantes son alguno de los hijos implicados, que se resisten a contraer este matrimonio arreglado por sus padres. Entonces, a la hora de declarar todo, claro, dicen, no, porque mi madre tal que quiere casarse con este señor. Entonces son ellos la voz, dijo que yo tenía que casarme. Entonces ahí hay casos, la verdad es que un poco, bueno, que se entiende que se haga una denuncia, porque yo recuerdo ahora mismo uno de una chica de 15 años a la que su madre pretendía casar con el hijo de su futuro marido, que tenía 12 años. 11 o 12 años. Y ella ya, claro, una mujer de 15 años en la edad moderna, estamos hablando del siglo XVII, es una mujer hecha y derecha. Qué precocidad. Y un niño de 11 años, pues es un niño. O sea, entonces, claro, en ese caso fue la chica de 15 años, la que interpuso a través de un familiar la querella contra su madre. Y creo que esa la ganó ella. Esa sí, esa está sentenciada. Es de las poquísimas que hay sentenciadas y está a favor de la chica. Y los pleitos que has encontrado tú, Amaya, tan abundantes entre las mujeres. Sí, primero me asusté. Entre las viudas. Sí, bueno, tenemos el maravilloso Archivo General de Navarra con tantísimos procesos en el que casi has vivido, ¿no? En el que viví durante 2-3 años prácticamente, saludo desde aquí a todos los que veías, a todos los que trabajaban allá, que sí, la verdad que... Y el diocesano, no te olvides. Y el diocesano también es un pozo sin fondo. Sí. La verdad que tenemos esa suerte en Navarra de tener tantísimo fondo, ¿no? De puentes. Claro, que luego a la hora de enfrentarte a esa ingente cantidad de procesos, pues se hace dificultoso. Encontré 18.000 procesos en los que estaban implicadas viudas. ¿Por dónde empieza uno? Claro, ese es el tema. Sí, para los siglos XVI y XVII, cuando yo empecé mi investigación, creo que había unos 150.000 procesos, más o menos. De ellos, 18.000 estaban implicadas viudas. Entonces, bueno, hice una base de datos con 3.200 en los que realmente eran temas por cuestiones de viudedad, bien fuese por restitución de dote, por patrimonio, por segundas nupcias, por oficios, por mal comportamiento, también por cuestiones morales, sociales. Y bueno, lo que llama la atención, que no he sido la única investigadora que me ha acercado un poco a ver las viudas en el tema de los tribunales, es que claro, esos 18.000 procesos suponen el 12% de todos los procesos para Navarra en esos siglos. Entonces eso quiere decir que las viudas eran muy pleiteantes. Sí. Defendían muy mucho sus derechos y además ellas en primera persona acudían a los tribunales. Defendían sus intereses, vamos, a capa y espada. También, como comentabas, aquella mujer que estuvo 20 años, la marquesa de Falces, ¿no? Sí. Pues yo también he encontrado mujeres que están
se pegan. Sí, vendría a ser, es el mismo prototipo de mujer, o sea, una mujer peleona, o sea, que sabe lo que le pertenece, conoce muy bien las leyes de Navarra y entonces va a los tribunales con esa seguridad, ya sea noble o ya sea una mujer del pueblo. Sí, sí. Antes hablaba Rocío de la marquesa de Falsés y decía también que había encontrado alguna otra mujer que había roto moldes, ¿no? Y creo que ahí está Leonor de Allanz. Leonor de Allanz, sí, esta es otro caso totalmente distinto, aunque también pertenecía a la nobleza mediana, digamos, de Navarra. Un sobrino suyo fue el primer conde de Vendulain. Lo que tiene esta mujer de sorprendente es que ella, pues como buena hija, accedió a contraer matrimonio con la persona que le habían señalado sus padres, pero ella tenía desde muy joven la idea de ingresar en un convento. Entonces, curiosamente el matrimonio se estableció siguiendo las imposiciones de ella. Ella impuso a su marido que el matrimonio no se consumaría, porque ella conservaba esta idea todavía de poder en algún momento de su vida pasar de ese estado de casada al de religiosa. Y curiosamente también, porque no, efectivamente, eso es lo más curioso. Bueno, las dos cosas son bastante llamativas, pero él accedió y de hecho estuvieron casados 10 años, hasta que al final pues el propio marido, que era francés de Beaumont, dio algunos pasos para solucionar esa situación y llegaron a un acuerdo por el cual se disolvió el matrimonio. Ahí sí hubo anulación porque realmente no había existido el matrimonio, no había existido. Tampoco había, por supuesto, no había hijos. Y ella, en cuanto el matrimonio se declaró nulo, ingresó en la orden carmelita. Había conocido por terceras personas a una discípula de Santa Teresa de Jesús y fue una de las primeras carmelitas descalzas de Pamplona. Influyó muchísimo también en la reforma carmelitana aquí en Pamplona, pero a mí lo que me resulta sobre todo más curioso es esa determinación, ¿no?, de organizar ella el tipo de matrimonio que quería, sin desairar por un lado a sus parientes. Podría haberlo hecho, no sé, podría haberse fugado o huido o simplemente negarse, pero bueno, por contentar también a ambas partes llegaron a ese acuerdo, y sobre todo la reacción de su marido es muy sorprendente. Es muy sorprendente, sin duda alguna. Podría haber fingido algún rapto, ¿no? Por también ejemplo, era algo que se hacía, ¿no? Se hacía, los raptos de doncellas. Sí, de esos hay más procesos, hay más muestras, ¿no? Y la conclusión a la que se llega es que estaban prácticamente todos organizados por las doncellas raptadas. O sea, eso es curiosísimo. No, es que de verdad que cuando uno lee estos procesos es de risa, porque dices, los típicos raptos que te cuentan en el siglo de oro, ¿no? No, es que están basados en hechos reales y la ficción es muchísimo más floja que la realidad. La realidad se confirma que supera la ficción. Inmensamente más emocionantes, más curiosos, más cómicos muchos de ellos, porque realmente son situaciones rarísimas, ¿no? Yo me estoy acordando de en este caso es de una familia de Guipúzcoa, pero como parte de Guipúzcoa pertenecía a la diócesis de Pamplona, los procesos están en el archivo diocesano. Esta era una niña de 16 años a la que su madre había ingresado en un convento. Y se ganó de tal forma la voluntad de las religiosas. Ella tenía un novio, un supuesto enamorado y tal, como dicen, y le mandaba unas cartas a través de los parientes de dos religiosas que vivían con ella en el convento. Entonces estaban en comunicación continua y todo el mundo lo sabía excepto la madre de la susodicha. Entonces organizó su fuga, entonces por el sencillo método de que la madre portera dejó las llaves, el portalón de la entrada del convento dejó las llaves puestas. Un descuido. ¿Por qué? De forma que la niña por la noche abrió con las llaves perfectamente al amparo de la noche y había quedado ya para reunirse con su futuro marido en una carretera cercana. Le llevaba 2 caballos y se marchó. Así como de película. Tal cual. Sí. Pero además, claro, las declaraciones de las monjas, todo es que es de un surrealismo y dices, bueno, pues esto ocurría con relativa frecuencia para esquivar matrimonios no deseados. Claro. ¿Y qué pasaba con esas doncellas? ¿Se casaban con el raptor? La mayoría sí. La mayoría sí, porque entre otras cosas el marido alternativo, digamos, el que habían elegido los padres, claro, una vez que pesaba sobre ellas la sospecha de que se habían ido con otro y vete a saber lo que había pasado, no querían casarse con ellas por una cuestión de honor, de preservar el honor. A saber qué habían hecho, ¿no? El raptor que había hecho con ella, ¿no? O sea, los pobres raptores, a mí me parece que las víctimas eran los raptores. Sí, ¿no? Sí, porque cuando los apresaban, el que salía perdiendo casi siempre era el hombre. En este caso, la verdad es que... Claro, al fin y al cabo, a ella la habían raptado. Efectivamente. Entonces ahí sí es un caso en el que sale perdiendo el hombre. Se supone que estaban muy enamorados. Ahí entraba el afecto también. No sé, hay raptores que se resisten a llevar a cabo
el rapto. ¿Ah, sí? Sí, declaran en los procesos y dicen, no, a mí me obligó ella, ¿no? Y fulanita dice, ¿cómo es posible? Pues sí, se vieron por cualquier causa obligados, ¿no? Uy, a mí se me estaba pasando el tiempo, ni me estaba dando cuenta, porque la verdad que el tema es interesante. Tenemos que acabar. Sí que recordamos que Eusko Ikaskuntza tiene su sede en Pamplona, en la Plaza del Castillo 43 bis, en el 3º y 4º D. El horario de atención al público es de 8 a 2 por las mañanas y de 4 a 6 por las tardes, y tiene una página web a la que se puede acceder en la dirección www.eusko-ikaskuntza.org. Amaya Nausía, Rocío García Burrelier, muchísimas gracias a las dos por haber estado hoy con nosotros en Onda Cero. Onda Cero, Navarra.